Vamos a seguir entonces con el ejercicio 2, de esos ejercicios para pensar, pero antes quería que viéramos algo. Vieron que cuando nosotros estuvimos usando la suma de ángulos interiores para algunos ejercicios, nos basamos en que era 180 y supongo que lo traerían ese concepto de algún lado. No sé si lo justificaron, si lo probaron, o en el colegio le dijeron son 180 y... Un minuto. ¿Qué le pasa a Floppy? ¿Sí? A ver. Hay alguien que no se puede conectar. Me esperan un minuto y les vuelvo a subir el URL. Pero va a ser lo mismo. No sé. Bueno. Bien. Esperemos que ahora todos se puedan conectar. Bien, sigo. Cuando hablábamos de la suma de ángulos interiores, entonces todos sabían que era 180. ¿Por qué? Eso no hay que justificarlo, lo tomamos como válido. No. En geometría todo se demuestra, desgraciadamente. Lo único que partimos de las verdades como que punto, recta y plano están dados por los axiomas, por los postulados, y de ahí empezamos a juntar todo, ¿sí? A ver, si tienen que ir al secundario, a escuela media, tienen que trabajar, ustedes le muestran a un chico que cada alumno construya un triángulo. Lo dibuja, lo corta, ¿sí? Y después les dicen que la suma de los tres angulitos va a ser 180. Y para que les crean, a ver, yo tengo el ángulo 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Lo que podemos hacer es esto. Un papel duro y ahora me acuerdo. Ahí está. Tengo el ángulo 2 y este que está acá, lo pongo acá. Y este que está acá, lo pongo acá. Para sumar los ángulos, ustedes saben que hay que ponerlos en forma consecutiva. La única manera que yo tenía con el triángulo de papel es cortarlos y ponerlos así en forma consecutiva. ¿Los tres ángulos forman un llano? Sí. Sí, esperen que admito. Bien, entonces quiere decir que la suma de estos tres ángulos van a ser 180. Perfecto. Ahora, la verificación, cada chico habrá hecho un triángulo distinto. Entonces, a todos les va a sumar 180. Esto es una verificación porque en varios casos me va a dar lo mismo. Ahora yo con ustedes lo voy a demostrar. Ya que el otro día hicimos una pequeña demostración con ángulos opuestos por el vértice, ahora vamos a hacer una demostración con la suma de los ángulos interiores. ¿Sí? ¿Se animan? Sí. Sí, sí. Bueno, sí. Bárbaro. A ver, yo ahora voy a tomar una pantalla. Voy a dibujar un triángulo, ¿sí? Y esto es para los que me han entregado trabajos. La mitad la corregí, la mitad todavía no. Algunos hacen triángulos isósceles. Por favor, está bien, en este trabajo por ahí puedo pasar,
pero vayan acostumbrándose a no hacer casos especiales, porque en un triángulo isósceles la altura y la mediatriz de la base en este caso van a coincidir, entonces puede llegar a confundir la conclusión que puedan sacar. Uno o dos se confundieron, pero el resto no lo toman en cuenta, pero bueno, para evitar que ustedes mismos se confundan cuando toman las conclusiones, traten de, si no les aclaran que tiene que ser un triángulo isósceles, traten de hacer un escaleno para las conclusiones que haya que sacar. Entonces yo acá trato de hacer un acutángulo, ¿sí?, lo mejor posible. Siempre que lo hago me sale un ángulo recto arriba, pero bueno, ahora lo cambié, ¿sí? Este color no me gusta. Muy clarito. Rojo. Bien. Ahí lo vemos un poquito mejor. ¿Estamos? Entonces, ¿yo tengo alguna manera de asegurar que la suma de A más B más C es 180? A simple vista, no. Entonces, cuando necesitamos hacer alguna demostración, a veces tenemos que hacer alguna construcción auxiliar, pero no siempre. No se enganchen con que siempre tenemos que hacer una construcción auxiliar. Por ejemplo, si esto lo vamos a escribir como un teorema, tiene que tener un enunciado. ¿Cuál sería el enunciado? ¿Alguien se anima? ¿Qué es lo que quiero probar? Silencio. Que todos los ángulos inferiores suman 180. Perfecto. Sí. Y la suma de los ángulos interiores en cualquier triángulo suma 180. Excelente. De ese enunciado voy a sacar lo que sí sé y lo que tengo que averiguar, como cosas separadas, porque lo que tengo que averiguar no lo puedo usar en la demostración porque no lo sé, es lo que tendría que llegar a concluir. Entonces, lo que sí conozco es que tengo un triángulo ABC. Bueno, no sé quién ha ingresado. Tengo un triángulo ABC, ¿sí? Y además, como otro dato, sé que el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son sectores angulares interiores de ese triángulo. Eso es lo que sé. Porque puedo tener ángulos exteriores y ángulos interiores, pero no, yo sé que el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son ángulos interiores del triángulo. ¿Sí? Sigo. Entonces, lo que tengo que averiguar, eso que les dije recién sería la hipótesis del teorema. Ustedes vayan escribiendo en la carpeta, ¿sí? Porque yo no puedo escribir en el pizarrón porque se me complica. Entonces, y cuando pongan angulito, vayan a poner A, B y C, me lo escriben. Me lo escriben con el sombrerito, ¿sí? Porque A solo es un punto. Si pongo alfa como ángulo, es un plano si no le pongo el sombrerito. Para que yo sepa que es un ángulo, me tienen que poner el sombrerito. Les aviso porque siempre se lo olvidan. Porque si no, hay que identificar de qué estamos hablando. ¿Sí? De segmento, de recta, de ángulo, ¿sí? Bueno. Entonces, la tesis de esto que estamos viendo sería el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C suman 180. ¿De acuerdo? Sí, sí. Hasta acá estamos. Bien. Entonces, lo que yo necesito hacer es hacer una construcción auxiliar para, con lo que ustedes ya hayan visto antes, con las cosas que ya saben, podamos poder llegar a demostrar lo que queremos demostrar acá. La construcción auxiliar que vamos a hacer es trazar una recta paralela al lado
AC, ¿y por dónde? Por el punto B. ¿Sí? Los pongo más así para que les cueste menos verlo. A esta recta la voy a llamar R. En realidad yo debería haber renombrado los vértices del triángulo, pero bueno, los vamos a dejar así para no perder tiempo. Lo que sí voy a tener que decirles, entonces, cuando yo estoy haciendo la demostración, debería escribir trazo R paralela a AC. Entonces, eso es dato. ¿Sí? Esto que puse acá es parte de la demostración. R es paralela a AC. Bueno, voy a poner algún puntito, vamos a nombrar algunos otros ángulos. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es lo que quiero usar? ¿Para qué me sirve haber trazado una paralela? Para usarlo de los ángulos. ¿Para usarlos? De los ángulos cuando son complementarios. Ubicación con transversal, paralelas con transversal. Porque debería aprovechar lo que vimos en las clases anteriores, que eran los ángulos ubicados entre dos paralelas cortadas por una transversal. ¿Sí? Pero acá vamos a la carpeta a ver cómo se llamaban los ángulos y qué propiedades tenían los ángulos cuando estaban entre paralelas. A ver, yo los voy a nombrar. Hola a todos, perdón, llegué un poquito tarde. ¿Qué estamos haciendo, profe? Vamos a demostrar que la suma de los ángulos interiores en un triángulo es 180 grados. Entonces lo que estoy haciendo, te vuelvo a contar, es dibujé un triángulo, cualquiera, lo más irregular posible para que no sea un caso especial. Entonces, como así solo el triangulito no me daba información como para saber si los ángulos sumaban 180, entonces uso un recurso para poder usar algo que ya vimos. El recurso fue trazo una paralela al lado AC que pase por el punto B. La recta R, por eso lo escribí acá arriba, la recta R es paralela a AC y pasa por B. ¿Sí? Acá, si quieren, lo podíamos haber agregado. Es R paralela a AC y pasa por B. Porque porque no por cualquier lado está la paralela, es específicamente ahí. Entonces, cuando trazamos la paralela, me quedan formados un ángulo acá, que se llamó alfa, y un ángulo acá, que se llamó beta. Entre la recta y el lado AB es alfa, y entre la recta y el lado BC me quedó beta. ¿Hasta ahora estamos? Sí. Bueno, Sí, profe. Sí. Profe, ¿la molesta un segundo ya que estábamos viendo GeoGebra y cómo hacer? ¿Cómo realiza para pintar los triángulos, el relleno de los triángulos? Mira, ¿me ves? Me posesiono acá. Voy a propiedades. En propiedades está el básico, que me da el nombre y si el objeto lo quiero ver visible o no.
el color, que me da toda la gama de colores que yo quiero hacer, a ver si te gusta amarillo, y acá me da la intensidad que yo le pongo, si me queda muy clarito o si le hace más oscuro. ¿Ves que en este recuadrito te va marcando? ¿Sí? Y después lo Bien, cerrás perfecto. y te quedó. Lo que pasa es Bien, que yo y uso colores más intensos como para que se vea. Lo voy esto es a... solamente para polígonos, ¿no? No para unión de segmentos. unión de segmentos. Vos podés pintar los dos segmentos si querés. Yo puedo pintar la recta, mirá. Pero la unión... Perfecto. No, se entendió. ahí está. La recta Creo que lo que dice es la recta que la puedo cuando... pintar, los puntos también los puedo cambiar, los puedo hacer más grandes, más chiquitos. ¿Qué es lo que dice? No, que puede ser que cuando armás el polígono te aparece como un fondo de relleno, o sea, un color de relleno, y cuando haces por segmentos no te dibuja, o sea, no te marca el color en el Es que si lo centro, haces, como que lo a tendrás ver, que poner vos. un momento. Si hacen esto, esto no es un triángulo, ¿eh? Claro, eso, que No es ahí un no se puede triángulo. poner el color. Sí. Perfecto. El triángulo hay que armarlo con, la clase que viene justo vamos a ver definición de triángulo. Como el ángulo era intersección de planos, el de triángulo también va a ser intersección de planos. O sea que acá el sistema, el programa no te lo colorea porque dibujaste segmentos. Esto va a ser en realidad una poligonal, no un polígono, que es diferente. Una poligonal es una suma de segmentos. Un polígono es una intersección de planos. Entonces la parte interior del polígono está coloreada. ¿Sí? ¿Entendieron la diferencia? Sí. ¿Sí? Gracias. Bueno. No es que yo, a ver, si yo hago un triángulo con polígono, a mí me quedó coloreado adentro. Si ustedes no lo ven es porque es muy suavecito. No le voy a cambiar el color, le voy a hacer la opacidad. ¿Ven? Ahora puse más intenso el color que estaba adentro, pero ese es el color con el que el GeoGebra lo hace por defecto al polígono. ¿Sí? Correcto. Sí. Bueno, lo saco. No me lo borra. ¿Qué me hizo? Bueno. No, porque por ahí se estaba bajando el color, entonces si vas para atrás va a ir en degradé. Puede ser, sí, mira, tienes razón, iba muy despacito. Porque yo sin el control Z no puedo vivir, la verdad que es el mejor invento. Está bien. Bien. Igual lo puedo borrar desde acá, desde la vista algebraica, borro lo que quiero. Bueno. Acá quedó como armado algo que construí una paralela y me quedaron ángulos. A ver, el ángulo DBE, ¿qué tipo de ángulo es? El DBE. ¿Un ángulo llano? Bien, Llano. un ángulo llano. Llano. ¿Cómo está formado? Por Por dos alfa, rectas opuestas. beta y el ángulo de B. Si Bien. es que íbamos Bien. por ese lado, ¿no? Entonces, como están consecutivos, pegaditos los tres ángulos, si yo hago alfa más B más beta, sabemos que me va a dar 180. Ah, bueno. ¿Estoy cerca de la tesis de lo que quiero demostrar? Correcto. Sí. Estoy cerca, pero no es eso lo que yo quería demostrar. ¿Estamos? Entonces, uno no tiene que perder de vista a dónde quiere llegar. Como cuando... Bien. No hay que perder de vista a dónde queremos llegar. ¿Sí?
Entonces siempre volvemos a mirar la tesis para ver si nos fuimos a demostrar por otro lado, si nos estamos yendo de camino. Es como, por ejemplo, yo quiero ir al profesorado y me voy a retiro en vez de ir y doy toda la vuelta, ¿no? Y entonces siempre tratemos de ver a dónde queremos llegar. Estoy cerca, pero a mí yo tengo que llegar a que A más B más C es 180. Y por ahora sabemos que por construcción, alfa más B más beta es 180. Tendríamos que tratar de encontrar cómo podemos reemplazar esos ángulos. Se encuentra alfa representa a A y beta representa a C. ¿Por qué? Porque son alternos internos, entre paralelas. A ver, que yo pregunte no quiere decir que esté mal, ¿eh? Yo pregunto todo el año, porque me tienen que decir, justificarlo. O sea, no es simplemente porque se ve. A ver, ¿quién es alterno interno y con quién? Alfa. A con A. Con A. A ver, para el resto de la clase, que hoy tenemos un montón de gente, gracias a Dios, quizás no lo vea, yo le trazo la recta que incluye AC y la recta que incluye el segmento AB. Ahora ven las paralelas y la transversal mejor. Sí. Sí. Se ve más clarito, ¿no? Esto, a ver, siempre que ustedes no puedan llegar a visualizar, pueden hacer esto, dibujar así de esta manera, o hacerlo aparte, en un dibujito al costado, porque incluso a veces las paralelas están en otra posición y es difícil verlo. Pero siempre que haya paralelas, busquen ángulos alternos correspondientes a conjugados. Bien, ustedes me dijeron entonces que este ángulo, y ahora le voy a volver a poner el valor que se lo había sacado. Nah. Propiedades, a básico, nombre y valor. ¿Y por qué no me puso el valor? Básico, nombre y valor. Ahora sí. Bien. ¿Sí? Entonces, estaba bien. Lo que dijimos, que estos dos ángulos son congruentes porque son alternos internos, está bien. Yo los medí para probar, porque soy muy desconfiada, pero sí. Me dieron congruentes. Entonces ahora me quedó, ya que alfa es igual a A, en vez de alfa pongo A. A, el ángulo A, más el ángulo B, más el ángulo beta, me dan 180. ¿Llegué? Todavía no. Todavía no. ¿Qué me falta? C y beta. El ángulo C. ¿Y el ángulo C con quién va a ser congruente? Con beta. Con Beta. Con beta, ¿por? Alternos internos. También por alternos internos. También por alternos internos. A ver, el ángulo C es congruente con el ángulo beta por ser ángulos alternos internos entre R paralela a AC y transversal BC. ¿Es necesario poner tanta palabra, profe? Sí, porque miren, el alfa y el A eran también alternos internos entre las mismas paralelas, pero la transversal era distinta. Entonces, cuando ustedes ubiquen a los ángulos, es necesario que aclaren todo lo que puedan. Entre qué rectas están paralelas, entre cuál es la transversal, ¿sí? Porque hay veces, en los exámenes, es como una forma de comunicarnos. Ustedes ponen todos esos datos y yo ubico los ángulos de los cuales me están hablando. O yo les doy los datos y ustedes ubican los ángulos de los que estamos hablando. ¿Sí? Entonces ya sabemos que C es igual a beta, no hace falta que lo mida porque sabemos que se cumple. ¿Qué? Bueno. Yo a veces escucho como entrecortada voces, ¿eh? Por eso vuelvo a preguntar.
El chat, no. Bien. Entonces, ahora ya reemplacé alfa por A y reemplacé beta por C y me quedó que A más B más C es igual a 180 grados. Y ahora sí, lo usamos súper tranquilos porque está demostrado. Y no es una demostración muy difícil, ¿o sí? No. No. El único problema acá es que yo tengo que darme cuenta que tengo que hacer una construcción auxiliar. ¿Sí? Eso es lo que más les cuesta a veces, o tratar de encontrar las relaciones, cuando después esto se compleja. ¿Escribieron todo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, una consulta. Yo cursaba a la mañana con el profe y él no nos dejaba decir 180 y 90. Usaba 2 rectos y un recto. Sí. Es lo que sería. A ver, no sé quién habla porque es el 74973. ¿Con quién hablo? Soy Florencia, no sé si usted se acuerda de mí. Florencia, está bien, no hay problema, pero no te podía nombrar. El año pasado, en la mesa de diciembre, yo llegué y no me tocaba cursar, no sé si usted se acuerda de mí. El profe llegó más tarde porque tenía que ir al médico. Sí, me acuerdo que el profe llegó tarde, pero no me acuerdo... Que yo llegué y no estaba en la lista para poder cursar. Ah, ¿y qué pasó? O sea, no estaba en la lista para poder rendir y nada, al final rendí y me fue mal por los pasos. Las construcciones estaban bien, pero los pasos no. Sí, me acuerdo que después cuando él llegó ya que te había aprobado el parcial y todo, sí me acuerdo. Sí, sí. Bueno, les cuento. Bueno, les cuento. A ver, en realidad no tenemos que hablar con grados, porque estamos en geometría métrica. Yo debería decir, es un recto, o la suma de los 3 ángulos me da un llano. Eso sería lo correcto. Si son complementarios, suman un recto, si son suplementarios, suman un llano. Pero ¿qué me pasa? Este tipo de dificultades, a ustedes están muy acostumbrados a trabajar con números o con los valores de los ángulos, y es más fácil para ustedes entender el concepto a partir de suma 180, ¿sí? Porque cada vez que yo pregunto, surgen los ángulos. Entonces, yo tengo fe de que después de las vacaciones vamos a retomar, pero no creo, no importa. Entonces, todas este tipo de cosas uno las puede ir corrigiendo si estamos en clase, en forma presencial. Yo le estoy dando mayor importancia ahora a que ustedes entiendan el concepto. Es decir, suma 180, suma un llano, es lo mismo, en realidad. Es una forma de cómo me expreso. En geometría métrica no existen los valores. No se pueden medir los ángulos, no sabemos medir todavía. Entonces, hablamos a partir de una definición de ángulo llano, que es el ángulo que tiene sus lados son semirrectas opuestas, pero si yo hablo ahora con toda esa terminología, me entienden la mitad. Y el problema es que ahí te digo, ahora tenemos 19, de los 19 o 18 que están acá, hablan 4 o 5, y yo no sé si el resto me entiende o no me entiende. Entonces, quiero hacer la clase lo más clara posible, como para que todos vayan entendiendo, el que no va preguntando, ¿sí? Para mí, en este momento, lo más importante es que ustedes entiendan el concepto más que la forma de expresarlo, ¿sí? Está bien, como te decía Cristian, la forma correcta es solamente con recto o llano. O no ponerle, ¿cómo se llama?, letras griegas a los ángulos, solamente los nombramos con los puntos, pero por ejemplo el GeoGebra te los nombra por defecto con la letra griega, o te está poniendo los puntos con mayúscula, y tampoco corresponde que un punto vaya con mayúscula, porque ya aclaramos que los puntos van con minúscula, las rectas con mayúscula.
Pero bueno, espero que todo eso lo podamos modificar en la segunda parte del año, donde ustedes ya estén más firmes con lo que es la materia. ¿Me expliqué? Sí, yo te preguntaba porque a mí el año pasado me costó un montón dejar de decir 180 y decir 2 rectos, y nada, como que ahora se me hizo todo un matete, pero bueno, sí, obvio, es entendible igual. No, seguime diciendo 2 rectos, que yo te entiendo y me encanta. Ok. Sí, es mucho mejor que ya puedas manejar así. Sí, bueno, también ya lo cursé, ya durante todo un año lo escuché repetidas veces, muchas veces. Sí. Somos bastante reiterativos los profes, porque son cosas que a veces quedan por repetición. Pero bueno, yo por lo menos entendemos que trabajar con alumnos de primer año que no tienen manejo así, todos uniformes de lo que es el lenguaje geométrico, hay que hacer toda una etapa de evolución. Acá están aprendiendo incluso a estudiar porque llegan el primer día y están esperando que el profesor les diga qué es el cálculo que tienen que hacer. Y como se dieron cuenta acá, yo les estoy dando una mano más de lo normal, pero acá hay que pensar y analizar y tratar de ver, ¿sí? Entonces estamos hasta cambiando el método de estudio, la forma que ustedes están estudiando que traían del secundario. ¿Sí? Entonces, bueno, son muchas cosas, y yo entiendo que son muchas cosas, y no quiero que nadie quede en el camino por haber escrito un llano, haber escrito 180 en vez de un llano. Si entendieron que los ángulos juntitos suman 180, que son alternos internos, que los puedo ir reemplazando y puedo hacer toda esa deducción, para mí es todo un camino logrado. ¿Sí? A ver, me parece más difícil que vean en qué posición están los ángulos, que son alternos internos, a que lo escribamos bien. Después, cuando tengan que dar el final, se acercan a, si está el profe, no, pero ustedes quedamos a la noche. Vamos a tener en consideración que falte a lo mejor la formalidad. ¿Está? Qué bueno, porque por eso me bocharon el año pasado. No creo que haya sido solo por eso. Sí, fue por eso, por los pasos. Los pasos yo capaz no los hacía bien, me costaban mucho, las construcciones me salían bastante fáciles porque en clase nosotros teníamos 4 horas seguidas los viernes. Entonces se daba mucho de las construcciones y nos la pasábamos construyendo un montón. Entonces capaz las construcciones eran mucho más fáciles, pero a la hora de poner los pasos, nada, me hacía todo un matete y bueno, por eso estoy acá. Bueno, vamos a ver este año, pero ya tenés bastante. A ver, esperen que tengo mensaje. Bueno. A ver, Vanina, ¿cuál postulado de Euclides? Son todos los postulados de Euclides, ¿sí? Bueno, no importa. Por algún postulado de Euclides esto vale 180. Perfecto. Bueno, ¿dudas sobre el ejercicio? Después me voy a poner más exigente entonces. Profe, perdón, habla Javier. Yo tengo una duda con respecto a lo que dijo recién de nombrar los ángulos. ¿No sería correcto entonces nombrarlos con letras griegas? No es que está mal. Nosotros buscamos una uniformidad en cuanto a la forma de trabajar. Si vas a encontrar en algún libro, los van a encontrar en letras griegas, pero nosotros tenemos como una convención a veces para trabajar, y algunas veces recurrimos a la letra griega, pero si no, lo ideal sería nombrarlos con los 3 puntos, D, B, A, B, A, C, A, C, B, digamos, con los puntos del lado y el vértice en el medio. Chicos, se me está por cortar la transmisión, bien, voy a abrir un aula nueva, ¿sí? ¿Me entendiste, Javier?
Sí. Es más, ahora lo estoy recordando. Yo le había comentado por mail que yo ya había cursado esto. Con Ana, en el sí. 2012. Sí, pero hace mucho Lo tiempo. leí. Y con respecto a tener 4 o 5 horas de una materia en un mismo día, no es muy pedagógico. Y si vos cursás, digamos que el profesor Chávez reemplaza a la profesora Conversano, o sea que es el mismo cursado. Claro. Sí, hacer 4 o 5 horas en un solo día y Se no hace es nada muy pedagógico. pesado.